El papel de la mujer, la discriminación racial y la clase media en Estados Unidos se critican en esta película. La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Así es, una película de terror, de la cual la mayoría de la gente opinaría que es una mala película de terror, comercial, una película de zombies, como se dice en México, un churro. Una película que no valdría nada, más que para un selecto grupo de superfanáticos a este género de películas. Pero no es así. Dos autores españoles, doctores en historia en universidades de España, Alejandro Lillo y Justo Serna, de los cuales ya hemos hablado aquí en este canal, precisamente analizando otro material. Ahora nos presentan un análisis del mensaje que estaría detrás de esta película. Se les invita, como es costumbre, en este canal de Cultura Grimos, que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Y en esta ocasión, este ejemplo, con La Noche de los Muertos Vivientes, es un caso típico de esos, que le hace homenaje a la descripción de este canal, al contenido de este canal. George A. Romero, originario del Bronx, falleció hace 5 años, en el año 2017. Es el realizador de esta película ya considerada de culto. Se estrenó a finales de 1968, fue filmada en Pittsburgh con un presupuesto inicial, final más bien, con un presupuesto definitivo de apenas $114,000. Ninguna de las compañías grandes aceptó distribuirla, pero inmediatamente en su estreno empezó a llenar las salas, le fue muy bien, y la pequeña compañía que la distribuyó empezó a distribuirla en diferentes ciudades, una por una, en Estados Unidos, hasta llegar a recaudar $30 millones en su historia. Pero además cuenta con gran cantidad, con secuelas, con el llamado cine de explotación, películas basadas en esta historia de los muertos vivientes. Por supuesto hay todo tipo hay comic books, hay novelas gráficas, en fin, hay toda una mercadotecnia y hay todo un mundo alrededor de esta película. Dicen los escritores que mencioné, los doctores en historia, Alejandro Lillo y Justo Serna, en su libro Más acá hay monstruos, el cual les recomiendo ampliamente, porque no hablan de cine o no hacen un análisis de cine únicamente basándose en los personajes, en el gusto por la historia, sino que la categoría de académicos de estos escritores nos proporciona un análisis más de fondo, de una segunda capa, por decirlo así, que muy bien vale la pena. Entonces, lo que les voy a comentar a continuación está basado en lo que escriben estos doctores en historia en su libro Más acá hay monstruos. Ellos comentan que pese a que la película tiene errores cinematográficos, un guión flojo, saltos de cámara, a pesar de ello tiene imágenes muy bien logradas, secuencias que conmueven, escenas que se quedaron ahí para la historia, que lograron un impacto emocional o visual que nunca se había visto y que hasta la actualidad sigue funcionando. Por algo fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación, por cultural, por histórica y por ser estéticamente significativa. Debido a su bajo presupuesto fue filmada en blanco y negro, pero eso sirvió para que le diera algo más de realismo, algo más de veracidad a la historia.
Además hay que decir que fue la primer película protagonizada por un afroamericano, por una persona, por un hombre de raza negra. Podemos decir rápidamente, para quien no ha visto la película, que se trata sobre un satélite que regresa a la Tierra, pero contiene una extraña radiación de origen extraterrestre, razón por la cual se le destruye, pero algunos restos caen en la costa este de Estados Unidos y esa radiación hace que los recién fallecidos vuelvan a la vida. Bueno, aquí ya es importante señalar, aquí empieza el análisis ideológico que hacen los doctores Alejandro Lillo y Justo Serna. El tema de la radiación, que no solamente se ve en esta película, sino en varias más, de los años 50, en literatura, en cine, la radiación, las invasiones extraterrestres, las cosas de otro mundo, significan también para el público estadounidense una invasión. Estamos en plena época de la Guerra Fría y la guerra contra el bloque comunista significa, entre otras cosas, que los estadounidenses deban defender su sistema, su libre mercado, sus creencias, sus valores como sociedad. Y aquí la invasión extraterrestre, una radiación extraña, proveniente de fuera de su sociedad, también simboliza la invasión ideológica o militar por parte del bloque comunista. Así, el zombie el cadáver que se convierte en zombie por una radiación de origen desconocido extraterrestre, es el símbolo del otro mundo comunista, del enemigo. Los zombies en las películas son individualistas, consumen, devoran todo lo que se encuentra a su paso, no cooperan entre sí. Se preguntan los autores si esto es una referencia al capitalismo, y al parecer en la película de George A. Romero no es así. Sin embargo, en posteriores películas es verdad que hay un paralelo entre la presentación de un zombie y lo que significaría un individuo consumista en la sociedad de libre mercado, en la sociedad neoliberal. Por ejemplo, aquí hay una recomendación, un ensayo que llegó a ser finalista en los premios que otorga la editorial Anagrama, y que les vamos a decir, por ejemplo, el título es Filosofía Zombie, de Jorge Fernández Gonzalo, como les decía, finalista en el premio Anagrama de ensayo, que hay una relación, el autor establece una relación entre el comportamiento, la naturaleza de los zombies y del individuo capitalista. Pero también en la película de George A. Romero, Volviendo a la Noche de los Muertos Vivientes, también se puede ver una referencia a la novela de Richard Matheson de 1954, llamada Soy Leyenda, y a su primera versión cinematográfica de 1964, El último hombre sobre la tierra. Pues bien, les decía, para recordar a los que no han visto la película de George A. Romero, una pareja joven de novios acude a un cementerio a dejarle flores al padrastro de la chica, pero ahí son atacados por un zombie y la joven logra escapar y se esconde en una casa abandonada en medio del campo. Sin embargo, también ahí llega un personaje llamado Ben, un señor de raza negra, un afrodescendiente, y pues se defienden del exterior, donde están los zombies, tapan las puertas, las ventanas, e intentando mantenerse resguardados ahí de los zombies que están en el exterior. Pero ya estando ahí, se dan cuenta
que del sótano de esa casa salen otros inquilinos. También hay una pareja, también una joven pareja y un matrimonio con una hija pequeña que al parecer está enferma. Y aquí se establece un conflicto. Vean cómo los escritores de este análisis, los doctores Alejandro Lillo y Justo Serna, sacan un muy buen análisis, una muy buena interpretación de la situación que se da en la película. Y pareciera que es una exposición, un mensaje crítico a la sociedad estadounidense de su época y por lo tanto crítica del capitalismo, utilizando el entretenimiento puro, la diversión, como lo puede ser una película de terror. Habría que ver cómo se tomó esta película en su época, pero sabemos en la actualidad que es una película de terror de culto, y eso también significa que es para un pequeño grupo de aficionados a este tipo de películas, nada más, porque el gran público comercial no atiende preferentemente a este tipo de películas de terror, sino a otros, como podemos mencionar como ejemplo las muy exitosas en lo comercial, la saga del Conjuro, o también hay una saga de la película Actividad Paranormal, por ejemplo. Serían esas en la actualidad, y quizá La Noche de los Muertos Vivientes no encajaría ya tanto en esta época como lo hizo a finales de los años 60, porque se establece un conflicto en la historia que se nos presenta. El matrimonio, el señor, el padre de familia, Harry, es lo opuesto al protagonista afroamericano, que al final de cuentas va a ser el héroe de la historia, llamado Ben. Harry, el padre de familia, es gordo, chaparro, calvo y tiene un carácter iracundo, es egoísta, intenta manipular, solamente ve por sus intereses y quiere esconderse en el sótano, no luchar, no arriesgarse, mantenerse en el sótano fuera de todo peligro. Y Ben, el afroamericano llamado Ben, es todo lo contrario, es educado, tiene un buen carácter para afrontar esta situación, es decidido, ayuda a los demás, se arriesga para ayudar a todos, y quiere permanecer en la casa donde hay alimentos, donde hay una radio y pueden escuchar las noticias, mantenerse conectados con el exterior. Quiere estar en la casa. Entonces, dicen los escritores de este libro, de este análisis, que Ben representa luchar por las comodidades que nos da la sociedad actual y triunfar con su propio esfuerzo. En cambio, Harry representa el otro lado del conservadurismo extremo, donde la protección a su seguridad se va al máximo, cayendo en un tipo de egoísmo ya muy, muy extremo. Se da el caso en la película. Ben y otros dos jóvenes salen para tratar de llevar una camioneta, salen de la casa para tratar de llevar una camioneta a la gasolinera, pero son atacados por los zombies y mueren dos de ellos. Solamente Ben consigue regresar corriendo a la casa, huyendo de la persecución de los zombies, y debe tocar la puerta para que le abran, pero Harry no le abre, hasta que Ben logra derribar la puerta a patadas, y ya el rompimiento, el conflicto entre los dos personajes es determinante en la historia. A partir de ahí ya no habrá posibilidad de cooperación entre ambos. Aquí se puede ver entonces cómo George A. Romero nos presentaría el caso de que no solamente los monstruos, en este caso los zombies que están en el exterior de la casa, son el único peligro, sino también al interior de la casa, sin haber monstruos, por lo menos con esa apariencia, sin ser zombies,
pueden ser unos monstruos que no se ayudan entre sí, que incluso ponen en peligro la supervivencia de algunos de sus propios miembros, y en este caso entonces el peligro también estaría en el interior, en nuestra sociedad, sin necesidad de la presencia de monstruos, por lo menos de otra apariencia. Puede ser el ser humano un monstruo sin necesidad de haber muerto o de ser caníbales, etc. Bueno, esto ya es una crítica. Lo que a continuación se va a mencionar refuerza la crítica que se analiza en esta película, del mensaje que se analiza en esta película. Es una crítica a la clase media, a la familia norteamericana, que forma la esencia misma de Estados Unidos y su gran historia que quieren mostrar al mundo. Porque la hija se convierte en zombie, habíamos mencionado que parecía enferma, y termina devorando a su propio padre. Es muy, muy, muy significativo que este señor Harry, con las características que les mencioné, termine siendo devorado por su propia hija. Y cuando la madre se da cuenta de lo que está sucediendo, también no alcanza a reaccionar y también es devorada por su propia hija. Y Ben, nuestro héroe afroamericano, lo que hace precisamente es regresar, es al final hacer algo parecido, que a continuación les voy a mencionar, nada más que no iba en esta parte. Entonces, pues sí, los escritores de este análisis establecen que es la época inmediatamente posterior a las protestas por la guerra de Vietnam, el Festival de Woodstock en 1969 y una revuelta que valdría la pena mencionar en otro video, la revuelta conocida como Stonewall Inn, un bar que admitía gays en Nueva York, si no me equivoco, y una redada de las acostumbradas que tenía la policía a este tipo de bares terminó en una tragedia, y se menciona que sería la primera manifestación violenta en contra del sistema que en aquella época perseguía a la comunidad LGTB. Bueno, entonces mencionaba ya lo de Ben, que se queda solo, es el único sobreviviente, pero hay una paradoja muy bien introducida en esta parte de la historia, porque Ben termina yéndose al sótano, cosa que no quería, y por lo cual se había conflictuado con Harry, que quería quedarse ahí con su familia. Sin embargo, se ve que son circunstancias diferentes, porque es el único que queda y posiblemente sea su única alternativa. Ya no sería una cuestión de decisión como antes, en que las circunstancias eran distintas. Como se dan cuenta, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho contenido que nos proporciona George A. Romero. Más que película de terror, parece una película de drama social, justo de los años 60. Entonces, Ben se da cuenta de que ha llegado la policía y que está alrededor de la casa, y empieza a dispararle, a eliminar a los zombies. Cuando Ben se da cuenta de esto, abandona el sótano y con su arma en la mano se asoma por una de las ventanas para darse cuenta de la situación, y en ese momento, al instante, es matado por una bala que le da en la cabeza. Curiosamente, pocos meses antes del estreno de esta película, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King había sido asesinado de la misma manera, de un disparo en la cabeza. Bueno, otro elemento que mencionan los doctores Alejandro Lillo y Justo Serna es que la película de George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, nos presentaría otra crítica, otra disidencia
a la historia oficial de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos trata de presentarse como una historia de éxito, de victorias continuas, de libertades y de las grandes oportunidades, sobre todo representada en los europeos de piel blanca que llegaron a poblar lo que hoy es Estados Unidos. Por ejemplo, en la expansión hacia el oeste y en la conquista del oeste, a través del cine se nos presenta la historia de que el hombre blanco era amenazado y por lo tanto las libertades, el progreso, etcétera, por los indios, por los nativos norteamericanos que rodeaban una carreta en la que iba una familia de raza blanca y entonces tenían que defenderse del ataque de los indios y así al mismo tiempo defendían lo grandioso de esa nación, el progreso y sus libertades. Sin embargo, la película de George A. Romero viene a tumbar eso, viene a hacer una crítica puntual con el final de la película, de La Noche de los Muertos Vivientes. Hay un cuestionamiento a esa historia oficial triunfalista de los Estados Unidos. En la película de George A. Romero, los indios que rodeaban la carreta en los western, en las películas de vaqueros, ahora son zombies. Los que rodean ya no una carreta con gente blanca ahí, sino una casa en las que hay personas que se quieren defender del ataque de los zombies. Y el héroe indiscutible de esta historia es un afroamericano, pero que termina siendo asesinado, termina con un disparo en la cabeza por policías, por el sistema, por el gobierno, quienes deberían defender a los ciudadanos, aquellos a los cuales les tendríamos que tener confianza y que nos protegerían de los ataques, son los principales culpables. Los zombies no terminan matando al héroe de la historia, sino que lo termina haciendo la policía. No es el final feliz que nos presentaba Hollywood de los westerns. Por lo tanto, George A. Romero, en La Noche de los Muertos Vivientes, hace una crítica a todo el sistema de valores, a todas las creencias políticas, a toda la ideología de Estados Unidos de su época. Con este final, George A. Romero hace una crítica importantísima. Es una ruptura. El héroe no sale victorioso y es de raza negra. Entonces, con esto damos por finalizado nuestro video acerca del análisis que representa La Noche de los Muertos Vivientes desde una perspectiva de izquierda. Es una crítica al capitalismo, es una crítica a la sociedad, al corazón de la sociedad estadounidense en los años 60, en los años de la revuelta civil, de la lucha de los Black Panther, de la lucha de las minorías, de los Beatles, de las guerrillas latinoamericanas. Después tendremos que hacer un video sobre los años 60, indiscutiblemente un antes y un después en la historia contemporánea. Por eso, los líderes intelectuales y empresariales de lo que ahora conocemos como neoliberalismo dijeron no más. Este Estado no puede detener el avance progresista. Y entonces, 5 años después de La Noche de los Muertos Vivientes, se da un golpe militar en Chile para derrocar a un presidente socialista elegido democráticamente. Y con ello se inaugura el neoliberalismo, aquel sistema que dice defender las libertades individuales, que dice defender lo más sagrado de un individuo
y defenderlo ante el gran opresor del Estado, ese sistema fue inaugurado precisamente con lo que ellos critican, con la intervención del Estado con su máximo poder a través de las armas y con la ayuda de otro Estado, de Estados Unidos, y una de sus instituciones, que es la CIA, que se dedica precisamente a dar golpes de Estado, a desestabilizar países. Muchas gracias por su atención. Esto es Cultura Grimos, que difunde y defiende contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.